Dios les bendiga. Es una bendición muy grande poder saludarles a través de este medio, aprovechando los avances de la tecnología, y también es un gran privilegio poder compartir con ustedes una enseñanza de la palabra del Señor. Y aunque va específicamente dirigida a los jóvenes, eso no quiere decir que los demás no la puedan escuchar. Es una enseñanza que es apta para todo público, y ahorita vamos a ver por qué. Pero antes de pasar a nuestra enseñanza, vamos nosotros a pedir la bendición del Señor. Vamos a suplicarle a nuestro Dios que Él sea quien nos enseñe a través de su santa y divina palabra. Oramos. Padre amado, nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, y te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, porque nos concedes el privilegio grande de ser tus hijos. Señor, muchísimas gracias, porque desde el momento en que aceptamos a Cristo como Salvador, tenemos, Señor, muchas bendiciones. Una de esas bendiciones es poder leer y comprender tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que en esta hora seas tú el que nos enseñe, seas tú el que ministre nuestro corazón, seas tú, Padre amado, quien revele tu palabra para que podamos ponerla en práctica cada día. Señor, toma mi vida en tus manos, úsame conforme a tu gran misericordia, y que todos los oyentes ahí donde están, Señor, sean bendecidos a través de esta enseñanza. Creo, Señor, que tú harás mucho más, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, les invito que tomen la Santa Biblia y leamos lo que dice el libro de los Proverbios de Salomón, capítulo 16, versículo 3. Proverbios 16, 3. Si lo tienen, damos lectura y dice así: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El tema que nos ocupa en este momento es jóvenes que saben organizarse. Pero no nada más los jóvenes necesitan saber organizarse. Un niño, un adolescente, un adulto, un anciano, todos nosotros necesitamos el poder organizarnos. ¿Y por qué leemos primero este versículo? Aquí no tiene nada de organización, ni nos habla de planear, ni nada de eso. Pero si nosotros vamos a ver qué quiere decir organizar, nos vamos a dar cuenta que es preparar una cosa o un proyecto pensando detenidamente en todos los detalles necesarios para su buen desarrollo. Entonces, el ser humano debiera ser muy organizado en todo lo que hace. Los jóvenes debieran ser personas bastante organizadas, sobre todo como hijos de Dios, porque el desorden produce caos y lleva a situaciones muy desagradables. Por ejemplo, tiene prisa y tiene todas sus cosas en orden, tiene todo lo que ocupa, lo tiene bien, perfectamente organizado, y tiene algo de prisa y va a buscar algo, sabe dónde está exactamente, entonces va y lo toma. Pero si es un joven, una persona, una señorita desorganizada, ¿cómo va a tener todo? Pues hecho una revolución ahí. Y cuando busca algo, hace un caos mucho mayor porque no encuentra lo que está buscando, puesto que no hay un orden. Es por eso que a nosotros se nos invita a ser organizados, y debemos saber organizarnos. ¿Y cómo le hacemos nosotros para organizarnos? Pues tomando en cuenta lo que dice este versículo. Eso es lo primero. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Para organizarse hay que planificar, hay que arreglar,
hay que estructurar, hay que administrar. Son muchas cosas las que implica el ser organizado en lo personal, en el trabajo, en el estudio, en su casa, en su recámara. En todo necesitamos nosotros organización. Y entonces, para hacer todas esas cosas, lo primero que debemos hacer es encomendar al Señor nuestras obras. De nada sirve que haga todo un plan maravilloso si no dice primero Dios, lo lograré. Si no dice Dios quiera que pueda yo llegar a esta meta. Por eso aquí Salomón dice, encomienda a Jehová tus obras. O sea, todo lo que tú quieres hacer, primero busca al Señor. Pon delante de Él tus planes. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros planes no son los planes del Señor y causa molestia, causa enojo, causa frustración si no estás sometido a la voluntad de Dios. El ver que las cosas no te salieron como las planeaste, es que Dios no me ayudó. Sí, Dios sí te ayudó, pero esa no era su voluntad. Recordemos lo que dice también la palabra del Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Porque lo que Él tiene pensado para ti es mucho más grande. Es algo que tal vez ni has imaginado. Por eso lo primero que hay que hacer es encomendarle al Señor. Antes de que hagas cualquier plan, antes de que te pongas a organizar tu vida y todas las cosas, primero encomienda al Señor tus obras. ¿Para qué? Para que tus pensamientos, eso que estás planeando, eso que estás proyectando a futuro, se pueda cumplir con la ayuda del Señor. Eso es bastante importante. Por eso es que tomamos como base este versículo: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda al Señor tus planes. Déjale a Él tus proyectos. Pon en Él las metas. Mira, Señor, a tal fecha quiero yo lograr esto. Mira, Señor, este año planeo hacer esto. Por eso es que cada 31 de diciembre, cuando nosotros damos gracias a Dios por el año que termina, también oramos nosotros para pedirle que durante el año Él sea en nuestra vida, Él nos respalde, Él nos guíe y podamos lograr todos nuestros propósitos. Y es que, jóvenes, Dios es un Dios de orden. Efectivamente, Él es un Dios de orden. Todo lo hace perfecto, todo lo tiene bien estructurado, bien calculado. Mire, a Él no llega tarde, Él no hace una cosa y dice, se me olvidó, primero era esta. No, Él es un Dios de orden. ¿Y dónde lo vemos nosotros? Precisamente allá en el principio, en el libro del Génesis, nosotros nos damos cuenta que Dios había creado los cielos y la tierra y todo lo creó perfecto, pero ya sabemos quién es el que desordena la vida, ¿verdad? El diablo, Satanás desordenó. Y entonces el Señor dice aquí, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y de ese desorden, Dios con su palabra lo ordena de tal manera que es la única explicación lógica que hay para todo lo que nosotros vemos. Los científicos han creado la teoría del Big Bang, las diversas teorías acerca de cómo surgió la vida en la Tierra. Ninguna de ellas tiene una razón lógica. Solo son sus argumentos, solo son sus ideas. Lo lógico lo encontramos aquí en la palabra de Dios, el orden perfecto. Primero dice aquí, el Señor hizo la luz y luego separó la luz de las tinieblas, no dejó todo revuelto, lo separó. Y luego separó el agua. La expansión, dice, haya expansión en medio de las aguas, separe las aguas. Y luego ahí también dice, júntense los cielos, descúbrase la seca. Él fue ordenando todo de tal manera que una cosa pudiera ser útil para la otra. Porque no puede haber
plantas. No puede haber vegetación si no hay luz, si no hay agua, si no hay tierra, y todo en orden, no revuelto. No puede haber animales y esos animales no pueden tener con qué alimentarse. Entonces es un orden perfecto que Dios creó. Las estaciones del año, todo lo creó perfecto, todo lo ordenó. Esa palabra que dice desorden, ahí en el versículo 2, si vamos a estudiarla con profundidad, nos damos cuenta que significa estaba desolada, estaba solitaria, no producía. Y eso es precisamente una persona desordenada. Pero Dios, ya vimos que es un Dios de orden. ¿Dónde vemos nosotros que Dios es un Dios de orden? Precisamente en la primera carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 14, primera a los Corintios, capítulo 14, versículos 33 y 40. Primera a los Corintios, versículos 33 y 40. Dice así: porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Versículo 40, empero hágase todo decentemente y con orden. Si buscásemos una traducción más reciente de la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que ahí donde dice que Dios no es Dios de disensión, también se te traduce como Dios no es Dios de desorden, sino de paz. La disensión, el pleito, donde no hay armonía, no hay paz. Pero donde hay armonía, donde hay orden, ahí hay paz. Ese es nuestro Dios, y nosotros tenemos que reflejar a Cristo, a Dios en todo momento. ¿Y cómo debemos hacer las cosas? ¿Cómo debemos planificar? Precisamente lo que dice el versículo 40. Todo decentemente y con orden, porque Dios es un Dios ordenado. Pero vamos a ver nosotros algunos puntos importantes. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Yo sé que algunos se saben este versículo de memoria, pero vamos a leerlo en la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Dice así: para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y si seguimos leyendo, nos habla de nacer, de morir, de plantar, de arrancar lo plantado, de llorar, de reír, de romper, de coser, de callar, de hablar, y muchos otros aspectos que aquí el sabio Salomón está diciendo. Y para todo hay tiempo. Y miren que Dios es el que estableció todos los tiempos. Ya vimos ahí en el Génesis, Él hizo el día, la noche, la duración perfecta. Él fue el que distribuyó el tiempo del sol y de la luna. Nosotros como humanos pues lo hemos cronometrado en horas para una mayor facilidad de nuestra administración del tiempo, que a veces no logramos, ¿verdad? Pero un joven que sabe organizarse, sabe planificar su tiempo. ¿Y qué es planificar? Es elaborar o establecer un plan conforme a lo que quiero lograr. Yo quiero lograr una meta, es esta, y para lograrlo yo necesito dedicarle tanto tiempo a esto, necesito ver este otro asunto, necesito tomar en cuenta los factores externos e internos para poder llevar a cabo ese plan y lograr mi objetivo. ¿Qué sucede? Que la mayoría de nosotros en algún momento ha dicho, es que no me alcanza el tiempo. Y hay gente que dice, quisiera un día de 30 horas. Les aseguro que si tuviéramos las 30 horas, también diríamos, no me alcanza el tiempo. ¿Por qué? Porque no es cuestión de cuántas horas tenemos, es cuestión de cómo organizamos ese tiempo.
Y ya sabemos, se recomienda dormir ¿cuántas horas? 8 horas. Hay quienes duermen menos, 6 horas, porque si duermen más no les alcanza el tiempo. Pero yo les sugiero que tomen una hojita y anoten ahí todas las horas del día. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado, el domingo. Háganse un cronograma de toda la semana. ¿Para qué? Para que puedan ustedes anotar de tales a tales horas, es mi hora de descanso, mi hora de sueño. A tales horas me voy a levantar, voy a hacer mi devocional de tanto tiempo, y luego me voy a bañar y luego me voy a ir a trabajar, me voy a ir a estudiar y tengo que hacer tiempo para mis tareas y tengo que hacer tiempo para hacer mi cuarto, para otras labores domésticas. También que tengo que tomar en cuenta tiempo familiar, tengo que tomar en cuenta pues un tiempo de diversión, obviamente que sea una diversión sana, etcétera. Practicar algún ejercicio, ejercitar para tocar algún instrumento. Su tiempo de oración, aparte de su devocional matutino, debe tener un tiempo de oración. El tiempo de leer la Biblia, el tiempo de ir a la casa de Dios. Y si ustedes se dan cuenta y lo pudieran organizar, se van a sorprender de que sí les alcanza el tiempo. Ahora, no lo quiere hacer tan meticulosamente. Bueno, ponga ahí todos los días de la semana. El lunes me toca esto, el martes me toca esto, el miércoles esto, y así lo separa. Y si empiezan a organizarse de esa manera, se van a dar cuenta que su tiempo les va a alcanzar y quizá hasta les sobre, porque solo es cuestión de organización. Pues ¿cómo le haces? Algunos le han preguntado a otras personas, ¿cómo le haces que haces esto y esto y esto y esto y esto? Es que es una persona organizada, es que es una persona que se tomó su tiempo para ver qué le correspondía hacer cada día, cada hora, y por eso logran sus metas. Vamos a ver nosotros ahora Proverbios capítulo 3, versículo 4. Proverbios 3, 4. Vamos a leer desde el versículo 1 y dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Gloria al Señor. Un joven, una señorita que sabe organizarse, tiene buena reputación. Es decir, tiene un buen testimonio. La opinión que tienen las otras personas acerca de él o de ella es algo positivo. Yo no sé si les ha tocado ver a personas que dicen: ay, vieras fulanita de tal, qué agradable es platicar con ella. Tú puedes hablar con ella de cualquier tema y cuando platicas te transmite paz. Mira, esa otra persona, ese joven que va ahí es muy responsable. Necesitas algo, él te puede ayudar. Es muy, muy responsable en lo que le encomiendes. Pero también se escuchan los comentarios negativos. No, ni le digas, porque no lo va a hacer. No, ni se te ocurra pedirle un favor, porque definitivamente no lo hace. Hay buena reputación, hay mala reputación, depende mucho de nuestras acciones. ¿Y qué es lo que debe tener un joven cristiano? Gracia y buena opinión. ¿Delante de quién? Delante de Dios y de los hombres.
Hay quienes dicen, ay, a mí con que Dios me vea y los demás no me importa lo que digan. No, no es así. Es que si tú estás agradando a Dios, si ya hallaste gracia delante de Él, eso se va a reflejar en la gracia que hayas al lado de aquellas personas que te ven cada día. Es muy importante todo esto. Pero ¿cómo se logra el hallar gracia? ¿Cómo logramos el que las otras personas tengan una buena opinión acerca de nuestra persona? Primero dice aquí el versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Qué está diciendo aquí el escritor? Que si tú quieres tener una buena reputación, necesitas tener presente lo que dice la palabra del Señor. Necesitas poner en práctica todos los consejos que aquí están escritos para nuestra edificación, para nuestro diario vivir. Por eso dice, no te olvides de mi ley. ¿De cuál ley? De las ordenanzas que Dios ha dado. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Eso quiere decir que hay que ponerlos en práctica. No basta con que te sepas cientos versículos de la palabra del Señor, te sabes salmos completos, te sabes muchos proverbios, pero si no los aplicas a tu vida, no te ayuda de mucho. Solo tienes el conocimiento. Si no lo estás aplicando, entonces no estás guardando los mandamientos. Dice el versículo 2, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Cuando tú lees la palabra del Señor, no te olvidas de leerla. Pones en práctica las ordenanzas que Dios ha dado, dice, todo eso, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Eso quiere decir que todos tus proyectos podrán ser realizados, que tus metas a largo plazo se van a cumplir porque estás tomando en cuenta lo que dice la palabra del Señor. Vas a vivir en paz. Una persona que tiene paz en su corazón, una persona que no importa lo que suceda, le da gracias a Dios en todo y se mantiene tranquila, esa persona vive muchos años. ¿Ustedes se dan cuenta? Las personas más longevas son aquellas personas que precisamente son templadas, son pacientes, son tolerantes. Y también recomienda, dice aquí, atarlas al cuello. Bueno, primero dice, misericordia y verdad no te desamparen. Es decir, que debemos nosotros siempre tener la verdad presente. Y dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón todo el tiempo hay que tener presente lo que dice la palabra del Señor. Hay que vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Y de esa manera hallamos gracia. Dice, hallarás gracia. Dice, o sea, después de que hagas todo eso, y entonces hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Vas a tener buena reputación, la gente va a hablar bien de ti, la gente te va a recomendar. Oye, se necesita un elemento para este nuevo puesto que se abrió. Mira, yo te recomiendo a esta persona. Yo te recomiendo a este otro. Al de allá, no, ni le digas. No va a funcionar en ese puesto. ¿Quieres lograr mejores lugares? ¿Quieres tener una mejor calidad de vida y todo lo que eso conlleva? Pon la palabra de Dios primeramente en tu vida para que halles gracia. Recordemos que dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es lo que decía. Si queremos nosotros avanzar, si queremos nosotros ir por el buen camino, necesitamos la luz de la palabra del Señor. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Ahora vamos a leer lo que dice Gálatas capítulo 2. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas capítulo 2.
Alabado sea Cristo el Señor. Gálatas 2:20. Damos lectura, dice así la palabra del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este punto nos habla de que los jóvenes que saben organizarse reflejan la vida de Cristo. Ser como Cristo fue. Seguir los pasos del Maestro de Maestros. San Pablo lo decía en este versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué da a entender esto? Que mi voluntad está sometida a la voluntad de Cristo. Que ya no hago lo que yo quiero hacer, sino lo que Cristo me indica que debo hacer. Dice, vivo, no ya yo, ya no soy yo, mas vive Cristo en mí. Gloria al Señor. Y cuando Cristo vive en nosotros, vivimos en paz, vivimos en armonía, vivimos victoriosos. Hay pruebas, hay dificultades, sí, pero sabemos que Cristo está a nuestro lado. Sabemos que el Señor no nos deja. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que todo lo que hacía, lo hacía para agradar a Dios, lo hacía de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Por esa razón debemos nosotros tratar de ser como Cristo fue. Debemos nosotros seguir sus pisadas, como dice el himno. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero ir en pos de mi Rey y Señor. Si queremos llegar al cielo, hay que seguir esas pisadas, hay que imitar a Cristo nuestro Señor para reflejarlo. Para que los demás, cuando nos vean, se den cuenta de que Cristo está en nuestro corazón, de que somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos nosotros reflejar a Cristo en nuestra vida? Vamos a ver San Juan 15:12. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 12. Fíjense lo que dice. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Primera cosa que nos ayuda a reflejar a Cristo es precisamente amar a nuestros semejantes. Y aquí es esta recomendación que hace nuestro Señor Jesucristo cuando se estaba ya despidiendo de sus discípulos antes de ser crucificado. Habló con ellos de muchos aspectos, pero les recalca esto: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Con un amor sacrificial, con una entrega total. Él no vio nuestros errores, Él no vio nuestra maldad, Él no vio nuestra inmundicia. Él vio corazones necesitados y nos amó. Tanto fue su amor que aun cuando lo crucificaron, aun cuando lo estaban torturando, lo único que Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es una gran muestra de su amor, es una gran muestra de su misericordia. Bendito sea su nombre. Y así tenemos que ser nosotros. Así debemos nosotros procurar ser, amar a todos nuestros semejantes, aunque le hagan groserías, aunque le digan cosas
que no son ciertas, aunque procuren su mal, usted ámelos, vea con los ojos de Cristo, joven, señorita. Eso es muy importante. También vamos a leer qué dice Colosenses 3:13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice así: sufriendo los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, y si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este punto nos habla del perdón. Qué difícil es perdonar a veces, ¿verdad? Es que me ofendió, es que me lastimó, me dejó en vergüenza delante de tantos. Es que si yo le cuento lo que pasó, no lo puedo perdonar. Pero si Dios ya nos perdonó, lo acabamos de ver en el punto anterior, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A nosotros no nos corresponde juzgar. El que juzga es Él, porque no se va a equivocar. Su juicio es perfecto. Entonces nosotros no tenemos que juzgar a nadie, ni somos nadie para negar el perdón. Debemos perdonar libremente, dice, perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviere queja, es que me ofendió, es que me hizo, mire, llévele su queja al Señor. Póngase de rodillas, no vaya y reclame, póngase de rodillas y dígale: Señor, ayúdame a perdonar. Mira, esta persona ya me ofendió, mira, esta otra persona me está haciendo mucho daño. Por favor, Señor, interven tú y ayúdame a perdonar. Y cuando le pedimos al Señor de su ayuda, Él tiene de nosotros misericordia y podemos perdonar, porque cuando no perdonamos vamos juntando una carga en nuestro corazón, en nuestra mente, y se nos va haciendo complicada la vida. Hay gente que, perdón por la palabra, pero se vuelve amargada. ¿Por qué? Porque no supo perdonar. Hay gente que se enferma precisamente por no saber perdonar. Hay que soltar eso a los pies del Señor, llevarle nuestra carga y decirle: ayúdame a perdonar. Y verán cómo todo lo demás fluye fácilmente. Vamos a ver otro versículo, San Juan 15. Regresamos al Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 11. Gloria sea el nombre del Señor. San Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Habla aquí de la alegría, que gozo es alegría. ¿Saben ustedes? Hay muchas personas que dicen que los cristianos somos aburridos. Yo no sé si les ha tocado escuchar. Ay, qué aburrido es ser cristiano. No van a fiestas, no van al cine, no bailan, no toman, no esto. Pues es que la diversión de ellos, la alegría de ellos es diferente a la alegría que nosotros tenemos, a la felicidad que Dios nos hace. Dice el coro: solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios da la felicidad absoluta, total. Es tan maravilloso el gozo que nos da el Señor, que aún en medio del dolor, en medio de la prueba, podemos decir: gloria a tu nombre, Señor, y podemos alegrarnos. San Pablo también recomendaba: gozaos en el Señor. Os digo que os gocéis. O sea, alégrate, dice la Biblia en otro versículo: alégrate, mancebo, en tu mocedad. Sé feliz. Pero la felicidad que tiene a Cristo como el motor de la vida, porque dice Jesús aquí: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué cosas? Pues después lo leen ustedes, los versículos anteriores. Es más, desde que Él empieza a hablar ahí en el capítulo 14.
No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué tenemos felicidad? ¿Por qué tenemos alegría? Porque sabemos que después de lo que vivamos en esta tierra, si permanecemos fieles, allá en el cielo hay algo mejor que nos está esperando. Hay una mansión especial, hay calles de oro, hay algo que ni siquiera nuestra mente puede imaginar. Por eso somos alegres. La alegría de nosotros se expresa de distinta manera que la del ser humano que no tiene al Señor en su corazón. Porque no necesitamos una cerveza para estar felices. Basta con darnos cuenta que tenemos vida, que tenemos el perdón de pecados, que somos hijos de Dios para ser felices. El gozar de tan grandísimas promesas que están escritas en la palabra de Dios, todas las bendiciones que tiene el ser cristiano verdadero, todo eso es motivo de alegría para nuestra vida. ¿Qué más podemos nosotros encontrar para reflejar a Cristo? Proverbios 15:18. Alabado sea Cristo el Señor. Aleluya. Proverbios 15:18. Dice así la palabra del Señor: el hombre iracundo mueve contiendas, mas el que tarde se enoja apaciguará la rencilla. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros reflejamos a Cristo, también lo hacemos cuando mantenemos la calma en un momento complicado. Mantener la calma en una situación difícil es complicado, pero cuando tenemos a Cristo en el corazón, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Sabemos callar. ¿Por qué? Porque estamos reflejando a Cristo. Y si recuerdan ustedes cuando le injuriaban, cuando lo insultaban, ya cuando estaba siendo juzgado ahí delante del Sanedrín, él se mantuvo callado. Delante de Pilato le hace un cuestionamiento y él se mantuvo callado. Dice el profeta, enmudeció y no abrió su boca. ¿Podía defenderse? Sí, pero guardó silencio. Y eso es algo que a nosotros a veces nos cuesta. Al joven sobre todo le cuesta mucho mantenerse callado, mantener la calma cuando está viviendo un momento complicado. Y hay algunos que no solamente en el momento complicado, alguien pasó y lo volteó a ver y luego se enoja y ¿qué me ves? Y empieza a sacar un montón de cosas y se van directamente a los golpes. ¿Por qué se han hecho las grandes guerras? Por un conflicto que no se pudo solucionar con diálogo, porque no quisieron dialogar. Por eso aquí el escritor de los Proverbios dice, el hombre iracundo mueve contiendas. Si es de un carácter explosivo, ¿qué va a hacer? Él con la mínima cosa se va a alterar, no mantiene la calma. Pero dice, el que tarde se enoja apaciguará la rencilla. Gana más. Una vez que se le pase el enojo, vaya y trate el asunto y diga, pasó esto y no estoy de acuerdo por esto, ¿cuál será la solución? Es mejor dialogar, es mejor hablar. Y también vemos nosotros un ejemplo en la Biblia, porque Dios transforma. ¿Recuerdan ustedes al apóstol San Juan? Era muy jovencito cuando andaba con el Señor Jesús. Y dice que él y su hermano eran conocidos como los hijos del trueno. ¿Por qué eran conocidos como los hijos del trueno? Por tener un carácter explosivo. Y si recuerdan ustedes, en alguna ocasión que no los recibieron en una ciudad, salen ellos y le dicen al Señor Jesús, ¿quieres que oremos y pidamos que caiga fuego del cielo para que los consuma? Se enojaron. Y ellos encontraron la solución. No nos recibieron, que desaparezcan.
Ese era su carácter. Pero al andar con Cristo, su temperamento, su carácter fue cambiado, fue transformado, fue moldeado, de tal manera que cuando San Juan escribe sus cartas, encontramos un lenguaje tan especial que se refiere a los que está escribiendo y les dice: hijitos míos, muy amados, amado, con cariño, con amor, y de haber sido conocido como el hijo del trueno, pasa a ser conocido como el discípulo del amor. Es que el Señor transforma. Si alguno tiene problemas en esa área, basta con que se acerque al Señor y le diga: Señor, transfórmame, por favor, cámbiame, no quiero ser explosivo, quiero mantener la calma. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver nosotros Efesios 4:29. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 29. Dice así la palabra del Señor: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Gloria a Cristo. ¿Cómo reflejamos nosotros a Cristo? Bueno, cuidando nuestro hablar. Porque hay ciertos jóvenes, ciertas señoritas que cuando no los oye el pastor, cuando no los escucha su mamá o algún familiar, pero hablan y les salen unas palabras que, Señor bendito, no, uno se quiere alejar de eso, de esa persona. No, ni te le acerques a hablar con ella, porque de 20 palabras que dice, 19 son groserías y una es normal. No se debe decir eso de los hijos de Dios. Saben, lamentablemente hay muchos que dicen: soy cristiano, pero cuando están en la escuela, cuando están en el trabajo, se comportan como si no lo fueran. Lo malo es que van con el estandarte de cristianos y toda la gente sabe. ¿Y qué es el comentario? Uy, eso que es cristiano. Uy, imagínate si no lo fuera. Debemos cuidar nuestro hablar. San Pablo dice: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, que cuando tú hables edifiques, que cuando tú hables consueles, que cuando tú hables des un consejo acertado, que la gente quiera platicar contigo, que seas de esas personas agradables de escuchar. No aquellos que no dan ganas de platicar porque solo tienen amargura en su corazón, solo tienen palabras impropias, y no es agradable platicar con esas personas. Que tu hablar sea santo y demuestre que Cristo está en ti. Vamos a ver otro punto. Hay muchos más, pero vamos a ver uno último, que es primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, (15 y 16). Dice así: sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Gloria al Señor. ¿A qué hace referencia esto? Que si queremos reflejar a Cristo debemos ser santos. Recordemos que en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos toma de la maldad y nos aparta y nos saca de las tinieblas a la luz. Nos aparta para Él. Eso quiere decir santo, apartado, apartado del mal. Ya no estamos en la inmundicia, ya estamos en el camino de Cristo, en la luz de la verdad. Inmediatamente que aceptamos a Jesús, somos santificados, somos apartados, y empieza el proceso de santificación, porque eso es continuo, eso es diario. Por eso cada día debemos decir nosotros: Señor, lávame, Señor, límpiame, purifícame, santifícame, borra mis errores, hazme más como Cristo fue.
Es un proceso diario, un proceso que lleva tiempo, pero que debemos insistir en ello cada día. Santifícame, Señor, porque dice un versículo: sin santidad nadie verá al Señor. Y el santo no es aquel que se espanta de lo que ve. ¡Ay, es que hizo esto! ¡Ay, es que si hubieras visto! No, ese no es santo. El santo es aquel que, a pesar de pasar en medio de la inmundicia, no se ensucia. Porque a veces los que más se espantan son los que en su corazón no hay tanta limpieza. Entonces necesitamos nosotros ser coherentes. Decimos que somos cristianos, debemos reflejar a Cristo, debemos llevar una vida de santidad. Pasamos a nuestro siguiente punto, San Mateo 5:16. Este punto tiene que ver con la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, la predicación de la palabra de nuestro Dios. Esa es la gran comisión. Y este versículo nos da pauta para lo que vamos nosotros a ver en este punto. San Mateo 5:16 dice así la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿A qué se refiere esto? Precisamente a que un joven organizado guía a otros a Cristo. Se toma ese tiempo para enseñar a otras personas de Cristo el Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vemos aquí que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dice en los versículos anteriores: vosotros sois la luz del mundo. Si Jesús es luz y nosotros andamos en su luz, reflejamos su luz. ¿Cómo? Predicando la palabra del Señor. Dice: así alumbre, o sea, ponte en un lugar donde te vean. ¿Cómo es esto? Precisamente predica la palabra del Señor al que tanto lo necesita. En este tiempo el mundo necesita con urgencia a Cristo el Señor. ¿Y cómo vamos nosotros a presentar a Cristo el Señor? Mire, primero que nada hay formas fáciles. Deja un folletito, deja una tarjetita, deja un separador, le entrega algo a alguien, o pasa y ve a su compañero de trabajo, etcétera. Le puede decir: Cristo te ama. Esas palabras no tienen ustedes idea de cuánto son de bendición. Hay gente que ha estado a punto de suicidarse, pero alguien le llamó en ese momento, alguien le entregó un tratado, alguien le dijo: Cristo te ama, y ya no se quitó la vida, aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Por eso es importante nuestra labor en este ámbito, y tenemos nosotros que ayudar a las personas a reconocer que son pecadores, porque la Biblia dice: todos somos pecadores. ¿Cómo lo hacemos? Es importante que leamos la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Aquí encontramos varios versículos que nos ayudan en este aspecto. Romanos, empezamos con Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice Romanos 3:10? Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, nadie se escapa. Nadie puede decir: es que yo soy una persona muy moral, yo soy una persona intachable, no le hago mal a nadie, yo no necesito de Cristo porque yo soy bueno. No, aquí dice: no hay justo ni aún uno. Luego aquí mismo, pero el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, toda la raza humana ha pecado, ha fallado. Entonces, si falló, ¿qué hay? No hay, dice, está destituido de la gloria de Dios. No hay comunión con Dios, se rompió eso. Y aquí vemos nosotros también el capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos los pecadores merecen dormir, pero ojo aquí, hay oportunidad de salvación, hay un regalo de vida eterna que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el 5:8 dice: mas Dios encarece
su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí es donde presentamos nosotros el versículo central de la Biblia, el corazón de la Biblia, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea al Señor. Es ahí donde nosotros presentamos a Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo nos perdonó, pero ¿qué hay que hacer para que Él nos perdone? Lo que dice San Juan 1:12, dice así: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios, hay que aceptarlo como Señor y Salvador, y en ese momento pasamos a ser hijos de Dios, y así podemos conducir a las personas a Cristo. Y no sin antes leer lo que dice primera carta del apóstol San Juan capítulo 5, primera carta del apóstol San Juan capítulo 5, versículo 11, dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos lo que dice el Salmo 25:14. Salmo 25:14. El último punto de nuestra enseñanza es este. El Salmo 25:14, que dice de la siguiente manera: el secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Aquí habla del temor del Señor y habla de un secreto que podemos nosotros conocer sus planes. ¿Cómo logramos nosotros eso? Teniendo comunión íntima con Dios. Mire, el propósito de Dios era estar en comunión íntima con su creación, con el ser humano. Por eso encontramos nosotros en la palabra del Señor, ahí en el huerto del Edén, dice la palabra de Dios, que Dios bajaba a platicar con Adán cada tarde. Había una comunión estrecha. ¿Se pueden ustedes imaginar eso? Que Dios mismo bajase a platicar con ellos en un ámbito de santidad, de inocencia, donde todo era puro, donde todo era limpio. En ese ámbito bajaba Dios y platicaba con Adán. ¿Cuándo se rompe esa comunión? Dios no la rompió. Cuando Adán y Eva pecaron y se dan cuenta que están desnudos, dice que se trataron de tapar con hojas de higuera y se escondieron. Cuando oyeron que Dios bajaba, ellos estaban escondidos, tenían miedo, tenían vergüenza. ¿Quiénes fueron los primeros que ya no pudieron acercarse a Él? Ellos. Dios nunca rompió su comunión, fue el ser humano. Y cuando se rompe esa comunión estrecha, Dios desde ahí promete que habrá un momento en el cual se restablezca la comunión que había de ser con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, podemos entrar hasta la misma presencia del Señor, podemos llegar al mismo reino de los cielos en oración, en adoración, en alabanza, llegamos hasta el trono de Dios. Pero para estar en comunión con el Señor necesitamos eso. Ya veíamos hace un momento en la organización del tiempo, un momento de platicar con Dios, un momento solos, Dios y cada uno de nosotros, orando, leyendo la Biblia, asistiendo al templo, ayunando. Eso es comunión íntima, estrecha, conocerlo. Hay que conocerlo. ¿Cómo lo vamos a conocer? Pues en oración, en la lectura de su palabra, amándole. Porque dice ahí, dice un versículo que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué no debemos amar esas cosas? Pues porque se rompe nuestra comunión con Dios. No es que nos prohíban el ir a ciertos lugares, no es nada más una prohibición, es que cuando tú vas a esos lugares donde no tienes que estar, cuando tú ves lo que no tienes que ver, cuando escuchas lo que no tienes que escuchar, se rompe tu
tu comunión con Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto? Dice un versículo en la palabra del Señor: tarde y mañana y a mediodía oraré a ti. ¿Cada cuánto puede orar? Cada que tenga la oportunidad. Va manejando, va orando, va clamando a Dios, va en el transporte público, va clamando a Dios ahí en su mente. Se toma un tiempo cada día para poder orar, para poder estar en la comunión con el Señor. Vamos a ver qué dice primera de San Juan 1:6. Dice así, 6 y 7, dice: si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Habla aquí de comunión. Si andamos en luz, estamos en la luz como Cristo está en luz, y tenemos comunión entre nosotros, entre Cristo, entre nosotros, y Él dice: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que tenemos comunión con Él, es que yo soy hijo de Dios, es que yo sí estoy en comunión con Él, yo sí oro, pero llevamos una vida desordenada, si lleva una vida en tinieblas, si todavía miente, si no hace la verdad, si no obedece la palabra de Dios, no está en verdadera comunión. Y miren que Dios desde el principio ha buscado estar en comunión, porque cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, Él dice: y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Él siempre ha querido habitar, ahí habitaba en esa tienda, ahora habita en nuestro corazón, pero tenemos que buscarle diariamente, amarle, honrarle, y que toda nuestra vida sea dedicada a Él. Vemos nosotros cómo es importante, jóvenes, el saber organizarse, porque una persona que sabe organizarse administra, planifica bien su tiempo. Eso lo lleva a tener una buena reputación y está reflejando a Cristo de tal manera que guía a otras personas a conocer al Señor y vive en una comunión íntima con Dios cada día. ¿Quiere lograr eso? Pidámosle al Señor que nos ayude. Amado Dios, nos acercamos ante ti una vez más y te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes a ser buenos organizadores de nuestro tiempo, que podamos, Señor, hacer estrategias viables para nuestro desarrollo personal, también, Señor, académico en los jóvenes, espiritual sobre todas las cosas. Dios amado, que cada joven pueda poner sus planes delante de ti, sus proyectos de vida estén delante de ti. Ilumina, Señor, da gracia tuya, sostén tú, Padre Celestial, y pueda Dios eterno y poderoso, cada uno de estos jóvenes lograr con éxito las metas que se han propuesto. Bendíceles en donde quiera que se encuentren y provéeles de lo necesario para lograr, Señor, sus propósitos. Creo que lo haces y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tienen la oportunidad, hagan, planifiquen a corto, mediano y largo plazo, cómo se visualizan dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10, pero antes recuerden, primero Dios, encomiéndenle al Señor todo lo que ustedes hagan y verán cómo serán bendecidos en abundancia y aprovecharán al máximo su tiempo. Que el Señor les bendiga.